Así eran los comienzos del nuevo milenio. Las luces de una habitación se apagan y un grupo de amigos se prepara para disfrutar de una película recién rentada en el videoclub más cercano. Uno de ellos saca una nostálgica cámara Polaroid y en un instante el aire se llena de expectación mientras la foto comienza a revelarse. En otro rincón de la habitación, un pequeño aparato suena. Es un mensaje de texto recibido en un teléfono Nokia. Estas marcas dominaban sus industrias y parecían indestructibles, pero con el tiempo, por diversas razones, cayeron en quiebra. A través de su historia se revelan los factores que provocaron su desaparición, desde la falta de adaptación hasta la competencia feroz, lo que les llevó de ser gigantes tecnológicos y colosos del comercio a convertirse en sombras del pasado. Marcas comunes en ese tiempo que hoy parecen ser solo fantasmas de otra época. Pero, ¿qué ocurrió con estas empresas? ¿Cómo fue que estos gigantes terminaron en ruinas? Acompáñame a conocer la historia de 10 empresas internacionales que parecían inquebrantables. Eran titanes del comercio, reyes de sus industrias, casi indestructibles, hasta que dejaron de serlo. Desde gigantes tecnológicos hasta colosos del retail, aquí descubrirás la historia más impactante de cómo estos gigantes terminaron destruidos. Imagina que caminas por un vasto videoclub azul y amarillo. El aroma de palomitas recién hechas se mezcla con las luces fluorescentes que iluminan estantes infinitos de VHS y DVDs. Bienvenido a Blockbuster, el rey indiscutible del alquiler de películas. Durante los 90 y principios de los 2000, con más de 9,000 tiendas en su punto máximo en 2004, Blockbuster era tan grande que cuando Netflix le ofreció venderse por $50 millones en el año 2000, los ejecutivos de Blockbuster se rieron en sus caras. No había necesidad de comprar un pequeño servicio de alquiler por correo, ¿verdad? En ese momento, Netflix no era el gigante que conocemos hoy. Su modelo de negocio era el alquiler de películas vía Internet. La diferencia esencial con Blockbuster era que, pagando una suscripción mensual, recibías rentas ilimitadas que te eran enviadas por correo. Los ejecutivos de Blockbuster pensaban, ¿quién querría esperar días por una película cuando pueden simplemente conducir hasta la tienda? El ego a veces es peor que cualquier villano de película. Ya para 2010, cuando Netflix ya había alcanzado el estatus de gigante digital, Blockbuster se declaró en bancarrota, con una deuda de $900 millones. Mientras los fundadores de Netflix celebraban su éxito, las luces de las últimas tiendas de Blockbuster se apagaban para siempre. La lección es clara. Subestimar el poder de la tecnología es como lanzarse desde un edificio sin paracaídas. Blockbuster no supo adaptarse al cambio en los hábitos de consumo y nunca implementó un modelo de negocio basado en la transmisión digital, ni siquiera cuando ya era evidente que el futuro era online. En su mejor momento, Blockbuster ganaba más de $6,000 millones al año. Hoy, solo queda una tienda en Bend, Oregon, a modo de museo, celebrando la antigua gloria de la compañía. A finales del siglo XX, Kodak era sinónimo de fotografía. Si querías capturar un momento especial, confiabas en sus rollos de película y en sus cámaras. ¿Cómo olvidar ese viejo ritual de ir a un centro de revelado para, por fin, ver tus fotos materializarse en papel? En 1996, Kodak controlaba el 80% del mercado de películas fotográficas y el 40% del de cámaras en Estados Unidos. La empresa valía $31,000 millones y su nombre era tan grande que parecía intocable. Pero en 2012, Kodak se declaró en bancarrota, aplastada por un mundo que ella misma había ayudado a crear. La tragedia de Kodak se agrava al saber que fue pionera en la tecnología que la destruyó. La cámara digital. En 1975, un ingeniero de Kodak inventó la primera cámara digital, pero los ejecutivos, temiendo que esta innovación canibalizara su negocio principal de rollos fotográficos, decidieron esconder el invento en un cajón. ¿Quién más podría inventar algo tan revolucionario?, pensaron. Avancemos al año 2005, cuando las cámaras digitales ya representaban más del 70% del mercado fotográfico mundial, pero Kodak, atrapada en su nostalgia, no supo adaptarse. Para 2010, las ventas de rollos fotográficos de Kodak se desplomaron un 90%. Los smartphones con cámaras integradas dieron el tiro de gracia, y la empresa, ya endeudada hasta el cuello, no pudo mantenerse a flote. De sus 145,000 empleados en su apogeo, solo quedaban unos 8,000 tras la bancarrota. Kodak apostó todo a que la gente nunca dejaría de usar rollos, pero al final, la única cosa que quedó congelada en el tiempo fueron sus malas decisiones. Seamos honestos, ¿quién no quería tener un teléfono Nokia a finales de los 90 y principios de los 2000? Aunque, la verdad, algunos solo querían jugar Snake, ¿cierto? En 2007, Nokia era el rey indiscutible de los teléfonos móviles, con una participación del mercado global del 49,4%. Sus modelos eran los favoritos en casi todos los bolsillos del mundo. El estándar de calidad, con un legado de teléfonos resistentes y una interfaz fácil de usar. Sin embargo, lo que parecía una monarquía eterna se desmoronó trágicamente cuando en el mismo 2007 Apple lanzó el iPhone. El mundo de la tecnología cambió para siempre. Un teléfono con pantalla táctil, sin botones y un ecosistema de aplicaciones que resultaba innovador. ¿Y qué hizo Nokia?
Los ejecutivos de la empresa ya sabían del desarrollo del iPhone desde 2004, y aunque muchos de ellos veían el dispositivo de Apple como una amenaza real, simplemente no supieron cómo reaccionar. Ya con el iPhone en el mercado, intentaron desarrollar su propio sistema operativo para competir, pero para 2010 el sistema operativo de Nokia, Symbian, parecía tan moderno como un disco de vinilo en la era del streaming. Tanto Android, que ya se había unido a la fiesta, como iOS, con su propuesta fresca e innovadora, le comieron el mercado rápidamente. Finalmente, en 2013, Nokia vendió su división de teléfonos móviles a Microsoft por $7.200 millones, una cifra que, aunque parezca grande, apenas representaba una fracción de su antiguo valor. A pesar de los intentos de Microsoft por revivir la marca, el daño ya estaba hecho. En 2014, Nokia tenía menos del 3% del mercado mundial de teléfonos, cayendo en un abismo del que nunca pudo salir. Un destino similar al de BlackBerry, a manos del mismo verdugo, el iPhone. Era el paraíso de cualquier niño. Pasillos interminables llenos de juguetes, desde muñecas hasta los videojuegos más modernos. Toys R Us, la cadena de juguetes más grande del mundo, dominaba la industria con más de 100 tiendas en su mejor momento. Para 1998, sus ventas anuales superaban los $11.000 millones. ¿Quién podría imaginar que ese imperio de juguetes caería cual bloques de Jenga? Pero una combinación de decisiones financieras desastrosas y la implacable competencia de Amazon en el comercio electrónico, así como las grandes cadenas como Walmart y Target, terminaron derribando su reinado. El primer clavo en el ataúd fue la compra apalancada de la empresa en 2005. Un grupo de inversores privados adquirió Toys R Us por $6.600 millones, financiando gran parte de la compra con deuda. En lugar de reinvertir en la empresa, se gastaban miles de millones en pagos de intereses mientras la competencia se modernizaba. Toys R Us quedó atrapada en sus deudas, incapaz de mejorar sus tiendas físicas o su presencia en línea. Al mismo tiempo, Amazon y Walmart seguían modernizando sus plataformas de comercio electrónico. A este cóctel se le sumó un desastre. En el año 2000, Toys R Us firmó un acuerdo de 10 años con Amazon para ser el proveedor exclusivo de juguetes en su sitio web. Sin embargo, Amazon pronto rompió ese acuerdo, comenzando a vender juguetes de otros minoristas, lo que dejó a Toys R Us sin control sobre su propio mercado en línea. Para 2017, con una deuda que superaba los $5.000 millones y tiendas que parecían museos abandonados, Toys R Us declaró bancarrota. Cerró sus últimas tiendas en 2018, marcando así el final de una era en la que ser un niño de Toys R Us era casi un estilo de vida. Al final, este imperio se desplomó por la mala gestión financiera y la feroz competencia del comercio digital, al cual nunca logró adaptarse. Hoy, la marca intenta revivir con algunas tiendas en Estados Unidos y su primer local en México. El tiempo dirá si logran alcanzar nuevamente el cielo de los juguetes. Compaq fue fundada en 1982 y fue una de las primeras compañías en fabricar computadoras compatibles con IBM. Este pequeño detalle técnico catapultó a Compaq a lo más alto del mundo de la informática. Para 1991 ya era la empresa de computadoras personales más grande del mundo, y en 1997 alcanzó ingresos de más de $25.000 millones, superando incluso a IBM. Pero, como hemos visto, todo gigante que no sabe adaptarse termina cayendo estrepitosamente. El principal problema de Compaq, como en otros casos, ni siquiera fue la falta de innovación, sino la feroz competencia de empresas como Dell y HP. Mientras Compaq seguía fabricando computadoras costosas, Dell llegó con una estrategia imbatible: la venta directa. Dell cortaba el intermediario y ofrecía precios más bajos, lo que le permitió conquistar rápidamente el mercado. Compaq, en un intento por responder, comenzó a bajar sus precios de forma tan agresiva que redujo sus márgenes a niveles críticos. A pesar de la estrategia, para el año 2000, Dell ya había superado a Compaq como el mayor fabricante de PCs en el mundo. Además, la gestión interna de Compaq también fue un desastre. En 1999, tras varios intentos fallidos de expansión, la compañía decidió comprar Digital Equipment Corporation por $9.000 millones, un movimiento que solo incrementó sus deudas sin mejorar su posición en el mercado. A partir de ese momento, la compañía comenzó a perder terreno rápidamente. Finalmente, en 2002, HP adquirió Compaq por $24.000 millones, marcando el final de una empresa que en su apogeo parecía indestructible. Un triste final para una compañía que alguna vez fue un símbolo de innovación en el mundo de las computadoras. Antes de continuar, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un video nuevo. De esta manera nos apoyas para que nuestro contenido llegue a más personas. Yahoo era el gigante digital durante los años 90 y principios de los 2000. Su plataforma fue una puerta de entrada a Internet para millones de personas. En su apogeo llegó a tener un valor de mercado de $125.000 millones y dominaba la web con su motor de búsqueda, correo electrónico y plataforma de noticias. Pero esta historia de Yahoo es un manual de cómo arruinar oportunidades que podrían haberlo mantenido en la cima.
En 1998, Larry Page y Sergey Brin ofrecieron vender su pequeño proyecto llamado Google a Yahoo por una cantidad que hoy suena a broma. $1 millón. Yahoo declinó la oferta. Me suena familiar, ¿verdad? Pero digamos que este fue solo el primer error de varios. Mientras Google seguía perfeccionando su algoritmo de búsqueda y su modelo publicitario, Yahoo se dispersaba en múltiples direcciones, invirtiendo en portales de contenido y olvidando mejorar su motor de búsqueda. El golpe mortal llegó en 2008, cuando Microsoft ofreció comprar Yahoo por $44.600 millones, una oferta que los ejecutivos en su infinita sabiduría rechazaron, convencidos de que valían mucho más. Otro gran fallo fue su incapacidad para adaptarse al cambio tecnológico. Yahoo fue lento en el mundo móvil. Además, la catastrófica violación de datos que expuso a más de 3.000 millones de usuarios en 2013 fue la estocada final que erosionó la confianza de su base de usuarios. Para 2016, Yahoo, ya asumida en el fracaso, fue vendida a Verizon por $4.480 millones, apenas una décima parte de lo que Microsoft estaba dispuesto a pagar unos años antes. Si bien Yahoo aún opera hoy, ya no es ni la sombra de lo que alguna vez fue. Sears, la tienda que alguna vez representó el sueño americano, empezó como un catálogo de ventas por correo en 1886, fundada por Richard Warren Sears y Alba Curtis Rabuck, ofreciendo desde ropa hasta casas prefabricadas. En su auge, dominaba el comercio minorista con más de 3.500 establecimientos y empleaba a casi 350.000 personas. Para 1969, Sears era responsable del 1% del PIB de Estados Unidos, un verdadero coloso. Sin embargo, como cualquier imperio que se cree invencible, su caída fue igual de grandiosa. El declive de Sears se asemeja más a un lento suicidio corporativo. Mientras Walmart y Amazon, los competidores principales del comercio, apostaban por la innovación, Sears se aferraba a su glorioso pasado, como ese viejo vaquero que se niega a retirarse. La empresa cometió un error fatal. Desatendió sus tiendas físicas, dejándolas deteriorarse hasta convertirse en escenarios de películas post-apocalípticas. Con tiendas obsoletas, desoladas y frías, los consumidores comenzaron a preferir la modernidad y eficiencia de sus rivales. En 2005, el millonario Eddie Lampert fusionó Sears con Kmart, pensando que ambas marcas en declive podrían salvarse mutuamente, pero esa idea romántica no resultó. Bajo la gestión de Lampert, la compañía deshizo activos valiosos, vendiendo propiedades para financiar operaciones, en vez de invertir en modernizarse o innovar. Como resultado, la deuda de Sears se disparó y el flujo de caja se agotó. En 2018, después de años de pérdidas continuas, Sears finalmente se declaró en bancarrota, cerrando 142 tiendas. Para 2021, apenas quedaban unas pocas decenas de establecimientos, un reflejo del gigante que fue. Hoy en día, solo quedan 9 tiendas Sears en Estados Unidos y una en Puerto Rico. Y si te preguntas cómo en México aún hay muchas tiendas Sears, es porque el grupo Carso del multimillonario Carlos Slim es el dueño de todas las tiendas Sears en México y una en El Salvador. Así que, al menos en México, aún puedes disfrutar de esta cadena. Si eres aficionado a la aviación, esta historia te llenará de nostalgia. En su esplendor, Pan Am no solo era una aerolínea, sino un emblema de lujo y glamour en el aire. Desde su creación en 1927, Pan American Airways fue pionera en la aviación comercial, siendo la primera en ofrecer vuelos transatlánticos regulares y popularizando el concepto del jet set en las décadas de 1950 y 1960. Pan Am transportaba a más de 6 millones de pasajeros al año, con una flota de 150 aviones que surcaban los cielos de todo el planeta. Los problemas de Pan Am comenzaron en los años 70, cuando la crisis del petróleo disparó los costos operativos. A diferencia de sus rivales, que contaban con una sólida red de rutas nacionales, Pan Am dependía casi exclusivamente de rutas internacionales, lo que la hacía vulnerable a las fluctuaciones del mercado. En un intento desesperado por competir, Pan Am adquirió National Airlines en 1980 por $437 millones, una jugada que resultó desastrosa, ya que heredó rutas ineficientes y una deuda abrumadora. El golpe final fue el atentado terrorista del vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, en 1998, que no solo acabó con la vida de 270 personas, sino que destruyó la reputación de seguridad de la aerolínea. Tras esta tragedia, las reservas cayeron drásticamente, lo que afectó también a sus ingresos. Mientras otras aerolíneas se consolidaban y modernizaban, Pan Am no pudo hacer frente a sus crecientes deudas ni a la feroz competencia. En 1991, después de años de pérdidas y con una deuda superior al $1 millón, Pan Am cerró sus operaciones de un día para otro. El ícono de la aviación, que una vez representó el auge del viaje aéreo, se desplomó, víctima de decisiones estratégicas erróneas y de tragedias que no supieron manejar. Era 1982 y Atari dominaba la industria
industria de los videojuegos como un coloso de hierro, disfrutando de un éxito arrollador con su consola Atari 2600. Lanzaron el revolucionario juego Pong. Las finanzas florecieron y los hogares comenzaron a llenar sus espacios con pantallas brillantes, disfrutando de títulos icónicos como Pac-Man, Asteroids, Missile Command y Space Invaders, entre otros. Sin embargo, esa fama fue fugaz y pronto se convirtió en un boomerang que regresaría con fuerza. La caída de Atari empezó con la sobreproducción y la saturación del mercado de videojuegos. En 1983, Atari optó por priorizar la cantidad sobre la calidad, lanzando una cantidad desmesurada de juegos, muchos de los cuales eran simplemente mediocres. Las cifras son elocuentes. Atari reportó pérdidas de $310 millones en 1983, una caída estrepitosa en comparación con los $2.500.000 de ganancias del año anterior. Fue tan mala la situación que ese mismo año, Atari enterró millones de copias de sus juegos en el desierto de Nuevo México. El clima de la industria cambió drásticamente y la confianza de los consumidores se desvaneció. Competidores como Nintendo aprovecharon la debacle y se consolidaron como los líderes del mercado, introduciendo un enfoque más meticuloso y controlado sobre la calidad de los juegos. En 1984, Warner Communications, que había adquirido Atari en 1976, decidió desprenderse de la compañía. La división de videojuegos fue vendida a un grupo de inversores por una fracción de su valor original. Desde ese momento, Atari nunca recuperó su esplendor y se transformó en un triste recordatorio de cómo un gigante puede caer ante la falta de innovación y una estrategia descontrolada. Hoy en día, Atari sobrevive sin mucho renombre, gracias a la nostalgia de miles de personas en todo el mundo que aún disfrutan de estos antiguos juegos. Polaroid, la marca que trajo la magia de las fotos instantáneas a nuestras manos, fue el epítome de la nostalgia en blanco y negro. En su mejor momento, las cámaras Polaroid eran tan populares que casi cualquier evento social se sentía incompleto sin una foto instantánea. Durante los años 70, la compañía vendía más de 1,5 millones de cámaras anualmente, y sus películas instantáneas se convirtieron en un fenómeno cultural. El problema comenzó en la década de 1980, cuando el avance tecnológico superó la capacidad de Polaroid para adaptarse. La llegada de la fotografía digital marcó el inicio de su declive. Polaroid, en un intento por mantenerse relevante, tomó decisiones típicas de las empresas en decadencia: aferrarse al pasado en vez de innovar. Continuaron vendiendo cámaras que eran casi obsoletas para el nuevo milenio. Las ventas comenzaron a disminuir y en 2001 Polaroid se declaró en quiebra. Pero aquí no termina la historia. A medida que avanzaba la tecnología, Polaroid ignoró sus propias investigaciones sobre el desarrollo de cámaras digitales. El resultado fue que cuando finalmente intentaron ingresar al mercado digital en 2003, ya era demasiado tarde. Las empresas competidoras ya dominaban el mercado y las cámaras digitales eran ahora más accesibles y prácticas que las complejas cámaras Polaroid. Finalmente, en 2008, Polaroid anunció la suspensión de la producción de su película instantánea, un acto que fue como ver a un viejo amigo desvanecerse lentamente. Desde entonces, la marca ha intentado resurgir apelando a la nostalgia de aquellos que crecieron con una instantánea de Polaroid en las manos. Como puedes ver, ninguna empresa es indestructible. No importa lo grande que sea el exceso de confianza o la arrogancia de algunos directivos, pero sobre todo, la incapacidad de adaptarse a las nuevas tendencias puede derribar a cualquier gigante. Sin duda, la gran lección de esta historia es que siempre debemos estar listos para adaptarnos al cambio y no aferrarnos al pasado. En esta ocasión repasamos las historias de gigantes internacionales que perdieron el rumbo y terminaron en el olvido. Pero déjanos en los comentarios las empresas que desaparecieron en tu país. Si te gustó este repaso de caídas épicas, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y nos vemos en el próximo video.